Buenos días para todos y todas, ¿cómo han estado? Bien, Bien, bien. Bueno, me gracias. alegro. Estamos hablando de la circulación, ¿cierto? Entonces, decíamos y hablábamos de la circulación en unicelulares, en plantas, y terminamos lo de plantas, ¿cierto? ¿O no lo terminamos? Sí. Si lo terminamos, decíamos que hay plantas briófitas, que son las que no tienen vasos conductores, entonces realizan la circulación a través de cada una de sus células por el transporte por la membrana celular, o sea, transporte activo y transporte pasivo. ¿Cierto? Mirábamos que hay transporte pasivo y decíamos que está la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. Decíamos también que hay un transporte activo a través de la membrana, que están las bombas de iónicas y el cotransporte, es decir, cómo dos sustancias se pueden unir para poder entrar a la célula, ¿no? Entonces, esto lo veíamos nosotros en la clase pasada, o creo que fue hace 8 días, y cómo las plantas que tienen vasos conductores, xilema y floema, transportan las sustancias a través de esos vasos, ¿no? Entonces, ¿qué xilema transporta la savia bruta, que es el agua y los minerales, los llevan desde la raíz hasta las hojas para realizar la fotosíntesis, ¿listo? Y luego los vasos del floema llevan la savia elaborada o la glucosa desde las raíces a todas las partes del cuerpo, que para poder subir de la raíz a las hojas, la planta tiene que hacer unos procesos, ¿cierto? Físicos muy, muy importantes, mucho más complicados que lo que hacemos nosotros con nuestros vasos sanguíneos, porque nosotros tenemos un corazón que impulsa la sangre. En cambio, las plantas no. La sangre de ellas, llamémoslo así, es la savia, ¿cierto? Y para ellas subir esa savia bruta, los ingredientes, tienen que echar mano a muchos procesos para vencer la fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces tienen procesos como la cohesión, en donde las moléculas de las sustancias se unen de tal manera que forman como una pared para poderse levantar hasta las hojas. ¿Listo? También utilizan la fuerza de adhesión, que es la fuerza con la cual se unen a las paredes de los vasos para poder como escalar también y llegar hasta las hojas. Entonces son procesos muy, muy importantes que realiza la planta. Para poder ya bajar la savia elaborada, pues es mucho más fácil porque es a favor de la fuerza de gravedad, entonces no necesitan mucho esfuerzo. ¿Listo? Luego de realizar la fotosíntesis, la planta transporta el alimento, que generalmente es la glucosa, transporta otras sustancias que va a acumular, va a guardar en diferentes partes de su estructura, ¿no? Entonces, es un constante subir y bajar de sustancias. Parece, si se pudiera mirar al microscopio, a través del tallo y de las hojas, se verían como unas autopistas en donde suben, bajan, van para los lados las sustancias dentro de esa planta. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, bueno, terminamos de mirar acá lo de la planta, ¿cierto? Y aquí miramos entonces esa circulación en plantas, ¿cómo ocurre? ¿Listo? Aquí tenemos que el floema conduce la savia elaborada y el xilema conduce la savia bruta, ¿cierto? Aquí tenemos las células que forman el tejido del xilema,
y las que forman el floema. Las del xilema son leñosas, son más fuertes, van por el tallo y ya les decía que utilizan las fuerzas de tensión y de cohesión, ¿listo? Para poder subir porque es en contra de la fuerza de gravedad. También está la parte que corresponde a la transpiración, que va el agua que sale a través de los estomas, cuando hay exceso de agua, sale por esos estomas y de esa manera la planta regula la cantidad de agua. Y además la salida del agua ayuda también a subir la savia bruta, ¿cierto? Si está saliendo por los estomas, eso ayuda a alar la pared de agua que está subiendo o la pared de savia bruta que está subiendo a través de esos tejidos, ¿listo? Bueno, ya sabemos que la savia bruta son los ingredientes para realizar la fotosíntesis, ¿no? Y la savia elaborada ya es el alimento procesado. Tienen procesos la planta también de la transpiración, que es cuando se elimina el exceso de agua a través de vapor o gotitas de agua. Cuando nosotros nos levantamos a veces, no ha llovido, pero a veces las plantas, las que tenemos fuera de la casa, tienen gotitas que llamamos rocío, ¿cierto? No la profesora de educación física, sino gotitas de agua, que es el rocío, y esas gotitas de agua han salido por los estomas. Recordemos que los estomas están en las hojas y en algunas partes del tallo, tienen una célula oclusiva que se abre, aquí está abierta, y se cierra cuando no quieren que salga el agua. Por ahí también entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono. Esta abertura, este huequito del estómago que se llama ostiolo, se abre y se cierra de acuerdo a la temperatura y a la necesidad de la planta, igual que nosotros hacemos con una ventana. Cuando hace calor la abrimos, cuando hace frío la cerramos, ¿cierto? Entonces, mientras el agua se evapora, o sea, está saliendo por el estómago, se genera una presión o tensión negativa que hace que el agua suba. O sea, ese es otro proceso que ayuda que la savia bruta suba desde la raíz hasta las hojas. La transpiración, porque hay un huequito abierto y entonces es como si alguien alara, tirara de esa cantidad de agua y sales minerales que es la savia bruta. Y tenemos aquí lo que les hablaba, la fuerza de adhesión y de cohesión, ¿cierto? Para poder subir esa agua es lo que se llama la capilaridad, a través de los capilares, utilizando la fuerza de adhesión y de cohesión, ¿cierto? Entonces, el hidrógeno de una molécula de agua es atraído por el oxígeno de otra molécula de agua y entonces se van uniendo como si nos tomáramos de la mano y fuéramos ascendiendo una montaña. Entonces el que está arriba le da la mano al que está abajo y se van dando la mano y de esa manera van subiendo las moléculas de agua, ¿no? O sea, es un proceso hermoso que hace la planta para poder llegar a las hojas y fabricar el alimento, ¿cierto? Imagínense ustedes unas moléculas de agua, de nutrientes, dándose en la mano y subiendo, ¿cierto? Trepando por el tallo para llegar a las hojas. Esto lo hacen por la fuerza de adhesión y de cohesión. También está la presión radical, que es un aumento en la presión del interior de los conductos del xilema. Cuando el agua penetra en la raíz a través de los pelos absorbentes, la presión radical y la transpiración hace que el agua ascienda por el xilema, es decir, suba, ¿sí? Ese es como un milagro que hace la planta. Imagínense ustedes esos árboles tan altos, subiendo
la savia bruta desde la raíz, que está bien profunda en la tierra, hasta cada una de las hojas. Uno no se imagina. Si a veces, la mayoría de veces no podemos treparnos nosotros a un árbol, ¿cierto? Nos cuesta trabajo. Imagínense un líquido subiendo desde la raíz hasta las hojas, sin ninguna, de donde ni manos ni nada, porque son sustancias químicas, ¿cierto? Es una maravilla. Listo, entonces vamos, bueno, en cada recuadro, ¿qué está sucediendo? ¿Quién me quiere decir? Aquí en la raíz, ¿qué está sucediendo? Mire todo lo que pasa aquí si miramos a través de un microscopio y vemos el tejido, ¿cierto? Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí en la raíz? Mariana, por favor. En la segunda creo es cohesión y adhesión. Y en la Bueno, raíz creo que es la de la presión. muy bien, la presión radical. ¿Y qué ocurre? ¿Qué logra esa presión radical ahí en esta primera parte, la que ocurre en la raíz? Llevar el agua. Muy bien, absorber el agua que está en el suelo y que tiene los nutrientes, los minerales disueltos, ¿cierto? Toma el agua y los minerales formando la savia bruta, ¿cierto? En la segunda, Mariana nos decía que es cohesión y adhesión, ¿cierto? Tratando de subir la savia bruta a través del tallo y por los conductos llamados como... ¿Cómo se llaman esos que van llevando la savia hacia las hojas? El xilema y el floema. El xilema, muy bien. Y ya en las hojas, que ya... Ese es transpiración. Bueno, ocurre la transpiración, ¿cierto? Y también se produce la fotosíntesis y entonces se elabora el alimento. Y ahí es cuando se transforma en savia elaborada, ¿no, profe? Sí, muy bien. Savia elaborada, la glucosa, por ejemplo, y es repartida a todas partes de la planta. ¿Listo? Esos son los procesos que ocurren ahí. Muy bien. Entonces vamos a mirar un poquito hoy la circulación en los animales, ¿cierto? Habíamos mirado algo la clase pasada, vamos a mirarlo rapidito. Entonces recordemos que los animales son pluricelulares. ¿Qué quiere decir pluricelulares? Que tiene más de una o dos células. Formados por múltiples células, miles, millones de células. Heterótrofos. Que no fabrican su propio alimento. Que no fabrican su propio alimento, lo toman ya elaborado. Muy diversos, que utilizan diferentes mecanismos para transportar las sustancias. Algunos animales poseen sistemas circulatorios especializados, ¿cierto? Tienen venas, tienen conductos por donde pasa un líquido llamado sangre, llamado hemolinfa, llamado hidrolinfa. Pero hay otros que no tienen absolutamente ningún sistema porque solamente son una acumulación de células, ¿cierto? Entonces realizan el proceso de la circulación a través de cada una de las células de su cuerpo. Como estos tenemos los poríferos, recuerdan que en la nutrición, en la respiración y ahora en la circulación, vemos que ellos no tienen ningunos tejidos, no tienen órganos y mucho menos sistemas. Entonces realizan esos procesos a través de sus células. Pero sin embargo, O sea, siempre hacen difusión. Sí, exactamente. Sin embargo, ellos son pluricelulares. O sea, son una acumulación de células, pero no están desarrollados formando tejidos ni nada de esto. Tenemos poríferos, los cnidarios, los platelmintos y los nemátodos. No poseen sistema circulatorio ni ninguna estructura. El movimiento de sustancias lo realizan por difusión a través de la membrana celular, ¿cierto? Entonces, hablamos de los animales sencillos, aquí los tenemos. Los poríferos, un ejemplo, las esponjas, los cnidarios, un ejemplo, las medusas, los nemátodos, un ejemplo, los gusanos
redondos, ¿cierto? Tenemos el Ascaris lumbricoides, que a veces entra en nuestro cuerpo y nos causa daño, nos causan infecciones intestinales. Los gusanos del estómago. Los gusanos, sí, señor. Los platelmintos, gusanos planos. Aquí tenemos, por ejemplo, la Taenia solitaria, pero también podemos tener la planaria. Entonces, no presentan sistema circulatorio y poseen pocas células comparados con los otros animales, y en estos casos, como son tan pequeños, la difusión es un proceso eficiente para que estos animales transporten las sustancias, saquen los desechos y entren los alimentos. ¿Cómo los transportan entonces? Con el proceso de difusión. Puede ser difusión facilitada, difusión simple, o también utilizan la ósmosis, ¿listo? Por ejemplo, en el caso de los poríferos, que tenemos aquí nuestra famosa esponja, que es milimétrica, mide unos pequeños milímetros, vive en el agua, entonces presenta numerosos poros, huequitos a través de su cuerpo, acompañado de coanocitos. Aquí los tenemos. Los coanocitos son células flageladas, que tienen una colita que mueven para poder mover el agua y atraer los nutrientes, porque ellas no se pueden mover, ¿cierto? No se pueden mover, son sésiles. Sésiles quiere decir que están fijas, ahí quietas. Entonces necesitan unas células que sí se mueven, con unas colitas allá que mueven, atrayendo el agua para poder entrar los nutrientes. ¿Listo? Y de la misma manera sacan los desechos. También entran el oxígeno, lo vimos en la respiración, y esto lo realizan en cada una de las células que conforma el animal. En el ósculo, que es un poro mucho más grande, por ahí entra y sale el agua para que las células la puedan tomar, ¿cierto? En esa agua van los nutrientes, también salen los desechos. Ahora, en las hidras y en las medusas, que pertenecen, las anémonas también, pertenecen al grupo de cnidarios, ¿cierto? Ellas poseen una cavidad interna llamada gastrovascular, es decir, una cavidad a donde llegan los nutrientes, llegan los desechos. Es como una cavidad en la mitad, aquí está, en la mitad del cuerpo del animal, en donde se reúnen los nutrientes y los desechos para ser expulsados. Michael, ¿quieres decir algo? Michael Guayacán. Cuéntame. No, señora. Ah, No, señora. la manito levantada. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? En esa cavidad gastrovascular, que es la que contiene los líquidos, y ahí llegan, es como una bolsa donde va llegando todos los nutrientes y los desechos, ¿cierto? Para ser eliminados. Entonces, esta cavidad se va contrayendo y se va estirando para permitir que los líquidos vayan saliendo. Es como si estuviera alguien exprimiendo, ¿cierto? Entonces, de esta manera, los líquidos van saliendo. Tiene una especie de boca muy rudimentaria por donde entran y salen las sustancias, ¿listo? Entonces se distribuyen. Al ser presionado, el animal se mueve sus células, y esta cavidad gastrovascular se mueve y va impulsando las sustancias que van pasando de una célula a otra por difusión. Muy bien, en los nemátodos, que son los gusanos redondos, hay una cavidad llamada pseudoceloma. Pseudo quiere decir falso, celoma es cuerpo, es decir, como un falso cuerpo que está ahí, porque no se llama verdadero, porque no hay tejido, solamente son reuniones de células que van formando algunas cavidades.
los nutrientes pasan por difusión a través del tubo digestivo, como un huequito, como un tubito que tiene ahí el animal, y se dirigen a la cavidad, al pseudoceloma, donde se mezclan con el líquido que está ahí. El movimiento del animal, el animal se está moviendo, entonces permite que ese líquido se vaya a distribuir por todas las partes del cuerpo. Como no tienen vasos, entonces los movimientos del animal hacen que esos líquidos lleguen a todas las partes del cuerpo. Esto es eficiente para ellos porque el animal es muy pequeño, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos los platelmintos. En este caso tenemos la planaria. La planaria parece una flechita de milímetros de longitud. Entonces son gusanos planos, por eso se llaman platelmintos. Son muy poco complejos, miren. Tienen unas pequeñas células que forman como unos nervios que le permiten al animal recibir algunas sensaciones. Tiene un pequeñísimo cerebro en el cual elabora algunas funciones que puede realizar este animal. Tiene vestigios de lo que podría ser un intestino muy rudimentario. El animal también se mueve y entonces los nutrientes que han entrado por esa rudimentaria boca se mueven a todas partes del cuerpo del animal. Y de esa manera también salen los desechos. Dime. O sea, pero de los 4, este es el más complejo. Este es el más complejo, sí, señor. Este es el más complejo, sí. El más simple, estos son animales obviamente invertebrados, pero dentro de los invertebrados son los más sencillos, ¿cierto? Y el más sencillo de todos son los poríferos. Entonces van en su orden poríferos, cnidarios, ¿sí? Los nemátodos, los platelmintos, ¿cierto? Y de aquí en adelante siguen otros invertebrados, pero ya son un poco más complejos, ¿cierto? Entonces, para poder mirar los otros animales, los otros invertebrados, tenemos ya que hablar de un pequeño sistema circulatorio, ¿cierto? Recordemos, nosotros tenemos idea de qué está formado un sistema circulatorio, por favor. ¿Qué tiene un sistema circulatorio? Tejidos, el corazón y los vasos. Muy bien. Venas, arterias. Muy bien, entonces, vasos sanguíneos o vasos conductores o vasos circulatorios, como venas, arterias y capilares. Debe tener un corazón, ¿cierto? Que es como la bomba, porque es el que con su movimiento va haciendo que el líquido circule, se mueva, ¿cierto? Lo va impulsando. Nosotros hemos visto por ahí esas bombas que en algunos edificios utilizan para poder llevar el agua a los pisos más altos, ¿cierto? Es un aparatico que al ser conectado va empujando el agua para que pueda subir, ¿cierto? Entonces lo mismo hace el corazón, con su movimiento va impulsando la sangre o el líquido para que pueda llegar a todas partes del cuerpo. Entonces, un sistema circulatorio está formado por 3 componentes. Tejido conectivo, un tejido conectivo que se llama sangre o líquido circulante. Es un tejido, es el único tejido líquido que hay en el cuerpo de los animales y de los seres humanos. Tiene un corazón, que es un órgano encargado de bombear la sangre. Entonces se mueve para impulsar la sangre. Tiene unos vasos sanguíneos, que son los conductos por donde circula ese líquido, ¿cierto? Bueno, ¿cómo podemos definir el corazón? ¿Qué me pueden decir del corazón? Con sus palabras. Cuando decimos la palabra corazón, ¿en qué pensamos?
No me van a decir que en el novio y la novia, porque eso no se los perdonaría, que todavía no es tiempo, ¿no? Cuando dicen corazón, ay, pienso en el novio, en mi amor platónico. No, todavía no. Bueno, lo primero para decir esto, nosotros sabemos que el corazón está relacionado como un órgano del amor, ¿cierto? Uno pinta corazoncitos cuando está enamorado, pero, y uno dice, es que los llevo en mi corazón, ¿cierto? En el corazón no llevamos sino sangre, pero uno lo relaciona con el amor, con el sentimiento, ¿cierto? Yo tengo a mis papás, los tengo a ustedes en mi corazón, pero es una manera de decir, ¿no? Todo está es en el cerebro, pero el corazón se mueve de acuerdo a nuestras emociones. Entonces, cuando estamos asustados, pum, 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 que quiere salirse del pecho, ¿cierto? Cuando vemos a una persona que nos gusta o que tenemos algún sentimiento por esa persona, que son nuestros familiares, vemos nuestro papá, nuestra mamá, el corazón se acelera, ¿cierto? Porque son sentimientos fuertes que estamos recibiendo en nuestro cuerpo. Entonces, por eso, al acelerarse el corazón, esa es la circunstancia por la cual se relaciona el corazón con estos sentimientos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando sentimos estas cosas, odio, amor, miedo, ¿sí? Todos estos sentimientos, gastamos mucho oxígeno. Entonces el corazón tiene que moverse más rápido para darnos el oxígeno que necesitamos. Por eso, cuando vemos a veces esa persona que nos gusta, ¿cierto? Entonces nos quedamos que no podemos casi hablar. Y en vez de decirle hola, ¿cómo está? Nos quedamos mudos mirando y no decimos nada, ¿no? Eso es normalito. Bueno. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Cuéntenme si el abuelito les dice, mijito, Camilo, Camilito, ¿qué es el corazón? ¿Tú qué le dirías al abuelito? Abuelito, no moleste. No, ¿qué tal? No. Ay, al abuelito no se le puede decir eso. Al abuelito hay que quererlo mucho. Si lo tenemos, si tenemos esa fortuna. ¿Tú qué dirías que es el corazón? Que es Primero que todo es ¿qué? ¿Un qué? un órgano. Un órgano, muy bien. Órgano, profe. Formado por diferentes tejidos, ¿cierto? Y ese órgano forma un Vaso sanguíneo. No mentiras. Un aparato o sistema, porque se une con los vasos sanguíneos, con la sangre y forma el sistema circulatorio. Listo. Entonces, es un órgano formado por tejidos de diferentes clases, ¿cierto? Y tiene un tejido muscular llamado miocardio. Por eso al corazón se le dice miocardio. Manuel, apaga el micrófono. Por favor, me cierran el micrófono por aquí. Hay otro que me está haciendo competencia hablando. Listo, gracias. Entonces, tiene un tejido, dentro de los que tienes, hay un tejido muscular llamado miocardio, ¿cierto? La función de ese órgano llamado corazón es impulsar la sangre o el líquido circulante, llámese sangre o como se llame. Entonces es una bomba, ¿recuerdan la canción? Entonces recuerden al corazón, listo. ¿Cómo lo hace? Mediante movimientos de contracción y de distensión. Entonces, sístole cuando se recoge, diástole cuando abre. Recoge la sangre y la impulsa, ¿cierto? Sístole, diástole son los movimientos del corazón. Lo podemos sentir si ponemos la mano aquí en el pecho, sentimos que está pum, 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 ¿cierto? En ese pum, pum, pum está impulsando la sangre. Hay varios tipos de corazón, aquí vemos en los dibujos. Vemos este primero, que es un corazón tubular.
está en forma de tubos, miren, tiene 1, 2 tubos que permiten el paso del líquido circulante. Entonces hay corazones tubulares que son tubos musculares con válvulas laterales. La válvula es algo que controla la salida de un líquido, llamados válvulas laterales llamadas ostiolos. Este corazón es propio de los artrópodos, es decir, de los insectos y los arácnidos y los crustáceos. Este corazón en forma tubular. Tenemos un corazón denominado accesorios, conocido como un corazón sistémico porque aceleran la circulación en una zona determinada, no en todo el cuerpo. Y se encuentra en cefalópodos, como por ejemplo el pulpo, y en los peces. Aquí lo tenemos. Es un corazón que impulsa la sangre no por todo el cuerpo, sino hacia ciertos lugares, ¿sí? De acuerdo a la necesidad del animal. ¿Listo? Y tenemos el corazón tabicado, es decir, que tiene tabiques. Los tabiques son estas cosas, son paredes que dividen las estructuras del corazón, ¿cierto? Entonces, este corazón tabicado es propio de los mamíferos, entre esos nosotros. Es decir, que tienen unas divisiones y el corazón queda completamente dividido en aurículas, que es la parte de arriba, y en ventrículos. Queda dividido en partes, ¿cierto? Dividido por medio de paredes que se llaman tabiques. ¿Listo? Entonces, los corazones pueden ser tubulares, accesorios o tabicados. ¿Listo? Los vasos sanguíneos es por donde circula ese líquido que debe ser llevado a todas partes del cuerpo. Esos vasos capilares pueden ser las arterias, las venas y los capilares, ¿cierto? Bueno, de acuerdo a la complejidad del animal, entonces vienen estos vasos sanguíneos, arterias, venas, y que son por donde va circulando la sangre, la hemolinfa o la hidrolinfa. ¿Listo? Bueno, el tejido conectivo es el líquido que circula por esos vasos conductores, ¿cierto? Ese tejido o líquido, tejido conectivo o líquido circulante puede ser hidrolinfa, que tiene la composición parecida a la del agua del mar, es transparente, es bastante salada, tiene células defensivas llamadas amebocitos. Se presenta en los equinodermos como la estrella de mar, ¿cierto? Entonces, podemos decir que la sangre, entre comillas, de la estrella de mar se llama hidrolinfa. Si una estrella de mar, digámoslo así, se corta, lo que va a salir es un líquido transparente llamado hidrolinfa, ¿cierto? Que equivale a la sangre de esa estrella de mar. Otros animales tienen un líquido llamado hemolinfa. Contiene células defensivas y algunos tienen una sustancia llamada hemocianina que le da un color azul verdoso a esa sangre, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque tiene mucha cantidad de cobre y transporta oxígeno. Este es el líquido de los artrópodos y los moluscos. Por eso cuando uno, no, terrible, mata un insecto, terrible, no lo hagamos, ese insecto le sale una cosa como verdecita a algunos, a otros transparente. Esa es la sangrecita de ellos. Se llama hemolinfa. Y tenemos la sangre verdadera, que es de color rojo, salada, y contiene una sustancia que le da ese color rojo, que es la hemoglobina, que ayuda al transporte de oxígeno y dióxido de carbono. La tienen anélidos y vertebrados mamíferos. ¿Listo?
Entonces, esto se nos va a acabar. Vamos a dejar ahí. Luego vienen los tipos de circulación, ¿no? Entonces tenemos la circulación abierta y la circulación cerrada. Vamos a consultar sobre lo que es el sistema circulatorio abierto y el sistema circulatorio cerrado para hablar en nuestra próxima clase. ¿Hay alguna preguntita?